Hola, hola mi querido Acuario, bienvenidos nuevamente a mi canal como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por ese amor y ese apoyo. Hoy vamos a ver cómo van a estar tus energías para este 2023, vamos a ir mes por mes a ver qué es lo que va a estar sucediendo. Pero recuerda que es de forma general, no es para nadie específico. Puede que haya cosas que resuenen contigo, puede que haya algo que no resuene. Y como siempre te digo, lo que no resuena, déjalo ir al universo. Recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de tu persona especial o tu sol, luna, ascendente, Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido. Y sin más, vamos a comenzar, mi querido Acuario. Vamos a ver cómo van a estar esas energías para los primeros meses del año, primero que nada. Enero, febrero, marzo y abril. Vamos a ver primero los primeros 4 meses. Vamos a ver. Y como siempre, envíame esas maravillosas energías hacia acá. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Acuario. En el mes de enero. En el mes de enero, mi querido Acuario, vas a sentirte como conectado contigo, vas a empezar a estar analizando las cosas un poquito más, te vas a sentir como que vas a sentir la necesidad de esa búsqueda interior, vas a sentir esa necesidad quizás de apartarte, de tener tu espacio, de quizás conectarte con tu parte espiritual, como que quizás te sientas que vas a estar renunciando a cosas, te vas a estar despegando de cosas, te vas a sentir que vas a estar apreciando mucho lo que es el silencio, ¿ok? Así que quizás empieces a darle menos importancia a cosas materiales y vas a estarle dando más importancia a cosas más, te puedo decir como más de espiritualidad, más ¿cómo decirte? Te vas a sentir como que te vas a estar conectando más contigo, vas a sentir como que siento un aprendizaje, de alguna manera siento un aprendizaje en ti, mi querido Acuario. Vamos a sacar 2 cartas más para ti, para este mes de enero. Vamos a ver. Tenemos acá el 2 de oros y tenemos acá un 3 de espadas. Bueno, acá me dice, podrías estar haciendo esa como sacando de tu vida las cosas que ya no son importantes, como cosas que te han dolido, cosas que te han lastimado, y como que te vas a sentir que ahora estás listo para algo más. Vas a empezar a valorar mucho más las cosas y quizás te des más importancia a ti mismo, mi querido Acuario. Vas a sentir como que lo que pasó, eso quedó atrás y tú estás listo como para sanar, es lo que me dicen las cartas. El mes de febrero, mes de cumpleaños para ti, también el mes de enero, mes de cumpleaños para mi querido Acuario, me dice que llega la suma sacerdotisa. Fíjate, Acuario, en el mes de febrero es muy importante que si tienes algo pendiente, algo que quieres hacer, algo en lo que te quieres preparar, acá me dice que vas a estar muy intuitivo. En el mes de febrero va a ser muy intuitivo para ti, pero además vas a sentir como que empiezas a ver las cosas de una manera diferente, empiezas a descifrar cosas, quizás misterios en tu entorno, quizás secretos salgan a la luz en este mes, pero te vas a sentir muy conectado contigo, vas a estar creyendo mucho en tu intuición. Ahora vamos a sacar 2 cartas más para ti para el mes de febrero. Vamos a ver, Acuario. Ups, y salieron, fíjate que solitas y volando. Pues fíjate que el mes de febrero, toda esa conexión, toda esa intuición que tú vas a tener contigo, todo eso que tú deseas hacer, te va a llevar a donde tú quieres estar. ¿Dónde quiere estar Acuario? Acuario, estás muy enfocado en toda la parte económica en tu vida, en la organización, en la estabilidad, en la, ¿cómo decirte? ¿Cuál es la palabra? Tú quieres cosas en tu vida sólida, y esa solidez la puedes estar adquiriendo en este mes de febrero. Te puedo decir que podría llegar a tu vida algo que tú quieres mucho, algo quizás por lo que has trabajado, vas a estar poniendo lo mejor de ti, pero sí también vas a estar recibiendo lo mejor. Así que muy enfocado el mes de febrero para ti, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la estabilidad, la economía, y te puedo decir que va a ser un mes muy fructífero económicamente hablando. Es algo donde quizás podría llegarte algún dinero inesperado, así que prepárate por ahí que llega un dinero que te va a dar por lo menos esa, ¿cómo decirte?
esa seguridad que tú quieres económicamente hablando. Así que ahí lo tienes. En el mes de marzo llega la justicia a la vida de mi querido Acuario. Acuario, la justicia no siempre tiene que ver con cosas legales, o podría ser, pero siento como que las cosas empiezas a tener soluciones, ¿ok? Aquí me dice, el mes de marzo llegan soluciones a tu vida, soluciones que te van a ti a hacer sentir satisfecho. Quizás no todo sea a tu favor, pero sí te vas a sentir muy satisfecho con las soluciones que pueden estar llegando. Si tú eres de los que estás esperando en una situación, alguna resolución legal, pues también en el mes de marzo espera buenas noticias en ese sentido. Y vamos a sacar 2 cartas más para ti, Acuario. Vamos a ver. Tenemos acá un 8 de bastos y tenemos un 7 de oro. Pues fíjate, si eres de los que has estado trabajando en un caso legal de largo término, pues acá me dice que finalmente vas a tener buenas noticias, pero además vas a estar recogiendo los frutos de esa espera, de ese sacrificio, de esa demora. Así que te digo, va a ser un mes donde te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir complacido con las noticias que vas a estar recibiendo. En el mes de abril llega la carta de la muerte. Bueno, en el mes de abril va a suceder algo en tu vida, mi querido Acuario. Es un cambio grande, ¿ok? Puede llegar algo a su final, pero siento como que viene una transformación, viene un renacimiento de Acuario. Acuario, esta carta de la muerte puede ser lo mismo, una situación, puede ser un cambio de pareja, una terminación en una relación, tómalo en tu caso, como te resuene. Puede ser como yo te puedo decir es algo que te va a cambiar la vida. La carta de la muerte es algo que te cambia la vida, es algo que llega a su final. Y vamos a ver más, vamos a aclarar un poquito más con 2 cartas y vamos a ver en qué área podría suceder esta situación. Aquí tenemos un 4 de espadas y vamos a ver. Y tenemos un 6 de bastos. Bueno, fíjate, que algo que te cambia la vida, pero fíjate, esto que te cambia la vida es algo que quizás has estado un poco inactivo, quizás has estado desempleado, quizás has tenido una situación para el mes de abril donde te sentías como que impotente, y eso llega a su final con la carta de la muerte, porque aquí tienes un 6 de bastos y el 6 de bastos nos habla de éxitos, de victorias, de triunfos, de buenas noticias, de logros que van a estar llegando a tu vida. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver ahora, vamos a sacar 4 meses más. Vamos a sacar mayo, junio, julio y el mes de agosto. Vamos a ver. Vamos a ver. 4 meses para ti, 4 meses más. Ok. Vamos a ver Acuario. Mes de mayo para Acuario. Una torre. Bueno, fíjate que aquí viene un cambio para ti, una transformación. Viene algo que sale de tu vida. Y eso que va a salir, fíjate, podría venir de una manera inesperada. Acá tenemos una carta de la torre. La carta de la torre nos dice que puede llegar algo a tu vida inesperadamente. Puede venir como sentirte de momento como con la mente un poco cerrada también. También podemos decir que podrías tener algún tipo de convicción equivocada en este mes. Así que podrías tener acá un cambio bueno y este cambio podría ser bueno, y también podría venir algo que te estremezca en ese sentido. Es decir, que la carta de la torre en el mes de mayo te está diciendo que hay algo que va a suceder. No vas a poder manejarlo, no lo vas a poder controlar. Es algo que va a suceder porque te va a suceder. Pero vamos a ver, recuerda que después de la tormenta siempre llega la calma, y muchas veces las cosas que llegan a nuestras vidas casi siempre son una enseñanza de cosas que hemos vivido. Aquí tenemos un 7 de bastos y tenemos un wow. Fíjate, la torre llega, fíjate donde te llega la torre. La torre te llega a ti en algo como que
tú vas a estar muy enfocado peleando por algo, luchando por algo, vas a estar muy enfrascado en algo que tú quieres lograr. Sin embargo, algo va a suceder que te va a derrumbar esa idea, como que te vas a sentir frustrado, te vas a sentir por qué todo lo que yo he hecho yo no me lo merecía, perfecto. Pero como te digo, después de la tormenta siempre llega la calma. Esto que va a salir de tu vida es algo necesario porque lo que viene para ti es mucho mejor. Aquí tienes un as de oros, quiere decir que lo que te va a suceder es algo que te va a cambiar la vida y te va a cambiar la vida para bien. ¿Por qué? Porque vienen cosas a tu vida, viene crecimiento, viene solidez, viene más estabilidad a tu vida después de esa torre. Así que ahí lo tienes, Acuario, ¿ok? A veces tenemos que mirar qué es lo que pedimos porque a veces no nos damos cuenta que estamos yendo en el camino equivocado y es lo que siento que va a pasar contigo en el mes de mayo. Vamos a ver en el mes de junio. El mes de junio llega el mago. Bueno, el mago en el mes de junio te dice que va a ser un mes de oportunidades donde tienes que enfocarte mucho en lo que realmente tú quieres. Tienes que dejar salir esa creatividad que hay dentro de ti. Tienes que visualizar lo que tú deseas para que eso se pueda convertir en realidad, mi querido Acuario. Y va a ser un mes de mucha motivación, de mucha inspiración, porque vas a tener al universo a tus pies, ¿ok? El mago te dice que te va a estar dando todas las armas para que todo eso que tú deseas te llegue en ese mes de junio. Así que muy importante, apunta al mes de junio, un super mes para Acuario. Vamos a sacar 2 cartas más para ti. Vamos a ver. Ok, en el mes de junio te dice que llegan nuevas oportunidades a mi querido Acuario. Cosas nuevas, totalmente nuevas. Y lo que llega a tu vida es la abundancia, es la fluidez. Todo se va a estar moviendo. Te puedo decir, puede ser en las relaciones. Siento que en tu vida en general va a estar avanzando en el mes de junio. Siento acá fluidez en todo. Te siento feliz. Siento que llega la felicidad a tu vida en el mes de junio. Así que ahí lo tienes. En el mes de julio llega la carta de la luna. Bueno, la carta de la luna nos habla de quizás de ese sentimiento que tenemos de cuando sentimos como que nos encerramos en nosotros mismos y empezamos a creer en nosotros. Acá siento que va a ser un mes donde tú te vas a sentir muy conectado contigo mismo, donde vas a, pues, quizás a empezar a ver con más claridad todas esas cosas que quizás anteriormente no podías ver. Puede ser en relación de pareja, puede ser en relación de familia, puede ser en deseos personales que tú tengas, mi querido Acuario. Pero si te empiezan a aclarar cosas para ti, y siento como que vas a estar muy conectado con tu intuición. Es decir, que todas esas dudas que tú puedas tener en el mes de julio, concéntrate y conecta contigo y tú vas a tener la respuesta. Y aquí me habla de un caballero de copas y me habla de un 9 de oros. Wow. Fíjate, un caballero de copas. Aquí estamos hablando de algo, puedo sentir magia. De esa magia quizás en el amor, quizás tú te vas a sentir muy romántico, te vas a sentir muy conectado con tus emociones en este mes de julio. Pero ahora tenemos este 9 de oro y este 9 de oro me dice que hay algo que va a estar sucediendo en tu vida, ¿ok? Viene a tu vida en el mes de julio una combinación de amor y una combinación de logros, de éxitos, de crecimiento, de cosas muy merecidas. Viene algo grande para ti en materia económica también en el mes de julio, así que prepárate, mi querido Acuario, una etapa buena para ti. Agosto. En agosto te llega la emperatriz. Wow, wow, wow. ¿Qué te puedo decir de la emperatriz? Me dice que viene a tu vida quizás te veas en el mes de agosto anunciando un embarazo, ¿ok? Quizás te veas como que enterándote de alguien muy cercano a ti que pueda estar en embarazo y que te va a hacer muy feliz a ti. También podrías estar en el mes de agosto dándole vida o anunciando algún tipo de proyecto, algún tipo de negocio, como lista para anunciar algo en lo que habías estado trabajando en todo el año. Pero siento que el mes de agosto va a ser un mes para ti fértil, un mes abundante, un mes creativo, un mes donde vas a estar, te digo que vas a estar súper pleno, súper feliz, súper como
es felicidad, felicidad máxima lo que llega a la vida de Acuario en el mes de agosto. Tu vida florece nuevamente, así que vamos a sacarte dos cartas más, Acuario. Vamos a ver. Tenemos acá un As de espadas y tenemos acá un 6 de espadas. Definitivamente me dice que en tu vida hay un movimiento, hay un avance en el mes de agosto. Un movimiento, un avance donde tus problemas quedan atrás, donde vas a salir triunfante, vas a salir exitoso y esa decisión quizás que tú tomes de dejar atrás situaciones que ya no van contigo, te van a llevar a ese éxito y van a hacer que tu vida florezca nuevamente, mi querido Acuario. Así que ahí lo tienes. Ahora vamos a ver los últimos 4 meses del año que estamos con septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Vamos a ver para ti, Acuario. Ok, energías hacia acá. Vamos a ver cómo van a ir estos 4 meses para ti. Ok, vamos a ver. Septiembre. Wow, la carta de Acuario, tu carta, mi querido Acuario. En mes de septiembre, después de todo ese florecimiento que vas a tener en el mes de agosto, vas a sentir como que tu vida cambia, como que tu vida se ilumina, como que hay cosas que van a estar sucediendo en tu vida que van a hacer que creas en los milagros. Siento que viene una renovación total. Siento que tu vida va a ser mucho más clara, va a ser como te vas a sentir nuevamente ahí así como brillando, que tu vida se ilumina, como que vas a estar realmente como que te vas a reír quizás de las dificultades que puedas haber pasado en el resto del año. Pero sí viene una satisfacción muy grande para mi querido Acuario en el mes de septiembre. Vamos a sacarte 2 cartas, Acuario. Vamos a ver. Ese mes te vas a sentir bello, te vas a sentir que la vida es maravillosa. Y eso va a suceder porque se van a abrir puertas para ti. ¿Ok? Se abren puertas para mi querido Acuario en el mes de septiembre, donde van a permitir que tú alcances todo eso que tú quieres. Vas a sentirte como con las ganas, con la fuerza, con la energía, con la satisfacción de que todo va a estar saliendo como tú quieres. Siento esa confianza en ti mismo, mi querido Acuario, en el mes de septiembre. Así que viene una energía maravillosa para ti. En el mes de octubre, el colgado. En el mes de octubre te vas a sentir, mi querido Acuario, como, yo te podría decir, como sacrificándote por algo, quizás por alguien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, pero sí va a ser un mes donde te vas a sentir quizás un poco tenso, estresado, como que hay algo que te jala, como que hay algo que no te deja hacer lo que tú realmente quieres. Acá tenemos un 7. Tengo acá un 7 de espadas y tengo acá un 9 de copas. Pues fíjate, esta situación por la que te vas a estar sintiendo así, quizás te sientas así, porque vas a estar como viviendo quizás en cosas, quizás algún tipo de relación, podría decirte, por interés, quizás algún tipo de relación poco estable, quizás te sientas como, no te sientas comprometido, comprometida en tu relación, si vamos a estar hablando de pareja. Pero aquí tenemos este 9 de copas que me dice que va a ser un mes donde tus deseos se van a volver realidad, ¿ok? Siento que toda esa tensión, toda esa preocupación que tú vas a estar teniendo, como que viene un giro, como que vas a empezar a ver las cosas de un punto de vista totalmente diferente. Vas a cambiar tu perspectiva acá en este mes de octubre y siento como que las cosas van a salir mucho mejor de lo que tú piensas, mi querido Acuario. Así que ahí lo tienes. Mes de noviembre, Acuario. Los enamorados, como te digo, aquí vienen sorpresas para ti, mi querido Acuario. Como que una cosa es lo que tú piensas, otra la que va a suceder y viene un cambio, un giro. Como que viene un giro inesperado en una relación de pareja por ahí para ti. Vamos a ver, quizás te veas más comprometido de lo que tú te imaginas. Y fíjate que aquí veo una relación, quizás tú te encuentres en una relación donde tienes una relación bastante fuerte en materia de pasión, en materia de quizás entre ustedes hay muchas peleas, mucha
muchos choques, muchos encontronazos entre ustedes, pero sin embargo al mismo tiempo también puedo sentir como ese amor, ese deseo. Tú quieres realmente que esta situación funcione con esta persona y siento que eso que tú deseas se te puede estar cumpliendo, mi querido Acuario. Recuerda, no, la relación de pareja no tiene que ser perfecta, es la relación mientras más diferente es, yo siento como que es más equilibrada, como que tiene más de alguna manera como más conexión, porque están siempre en ese juego de tratar de lograr algo con la relación que como que se vuelve más interesante. Así que no te preocupes, no quieras que la persona que está a tu lado sea perfecta. En el mes de diciembre llega el sumo sacerdote. Bueno, quizás te veas para el mes de diciembre listo, lista para dar ese paso final con esa persona. Quizás te sientas como ¿cómo te puedo decir? Te sientas muy, en el mes de diciembre te vas a sentir como muy sabio, es lo que puedo sentir, te vas a sentir sabio, te vas a sentir como que estás listo para quizás guiar a otras personas, quizás te sientas listo como para mantener a la familia unida, tómalo en tu caso como resuene. Me salieron estas 3 cartas solas, pero fíjate que aquí, como te digo, el sumo sacerdote te sale y te sale acá la carta del 2 de espadas que te dice podrías el mes de diciembre finalmente decidirte a tomar esa decisión importante en tu vida o a comprometerte con esa persona. Aquí tenemos a esta reina de bastos que siento esa seguridad, esa como que sí, yo sé que todo va a salir bien, y yo sé que yo te gusto, y yo sé, y vas a estar muy como que muy seguro de ti mismo, es lo que puedo sentir. Pero además tienes el 4 de bastos que te dice que va a ser un mes de celebraciones, y esas celebraciones podrían tener que ver con ese compromiso. Quizás un matrimonio venga por ahí para tu cierre de año, mi querido Acuario. ¿Y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, no te la quedes, compártela, activa esa campanita si eres nuevo, y yo te envío todas mis mejores vibras, te envío todas mis bendiciones, y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana, chao.